Ahí estamos. ¿Cómo le va, Ricardo? Nuevamente Francisco Maquiavelo de Licencia para Hablar y Javier Echeveste de la ciudad de San José. Los saludan. ¿Cómo le va? Hola Francisco, hola Javier, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas Bien. gracias por la comunicación. No, por favor, estamos, nosotros no nos gusta mentir, sino que lo tenemos, nos gusta charlar todo y hablar todo. Acabamos de hablar con gente de ACMER, sobre todo con Gamarra, que es el titular de ACMER de la departamental Colón, bueno, esta movida que está haciendo ACMER con respecto a analizar la ley que el gobernador acaba de anunciar hace muy poquito, y ellos en su negativa declaran que de alguna manera es mentira lo que el gobierno dice con respecto a lo que ha pasado con la obra social, que ha tenido altibajos sí, y que hay que denunciar, pero no es necesario privatizar. ¿Qué opinión le merece a los interventores y al gobierno de parte suya, por ejemplo, esto que ACMER está haciendo? No, yo no voy a opinar Bien. sobre lo que está haciendo ACMER, lo que le voy a decir. Primero, yo celebro que los gremios y los sindicatos se hayan puesto en estado de alerta y se estén movilizando para defender la obra social de los empleados públicos entrerrianos. Me parece que es muy valioso que lo hagan y insto a que lo sigan haciendo para que nunca más la obra social de los empleados públicos de Entre Ríos termine en el estado calamitoso con el que encontramos la obra social el 12 de diciembre de 2024. Si se refiere a que es mentira lo que la intervención y el gobierno están denunciando, bueno, yo le podría pasar el contacto de los más de 1000 afiliados que estaban esperando la provisión de prótesis y no estaban pudiendo ser operados porque el IOSPER había hecho un convenio como mínimo irregular y completamente perjudicial para las arcas del IOSPER y para la salud de los afiliados. Si ellos dicen que es mentira lo que la intervención está denunciando, lo que el gobierno está denunciando, yo le puedo pasar el contacto de los más de 1000 cuidadores domiciliarios que no cobraban sus prestaciones desde junio, julio del año pasado, o le puedo pasar el contacto de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos para que las autoridades le digan cuál era la deuda que tenía el IOSPER con los sanatorios de toda la provincia. Le puedo pasar el contacto del presidente de la FEMER para que le diga cuánto le debía el IOSPER a los médicos de la provincia de Entre Ríos y qué honorario le estaba pagando por las prestaciones médicas. Tengo muchas maneras de decirle a los representantes de los gremios y de los sindicatos que ellos pueden corroborar que lo que la intervención y el Poder Ejecutivo están denunciando son hechos concretos. Yo hoy también he escuchado un importante referente político de la provincia que decía, yo no creo que la obra social estaba mal administrada. Bueno, creer uno puede creer cualquier cosa, ¿no? Ahora, la deuda de 42.000 millones de pesos que la obra social tenía con prestadores y proveedores, no se trata de creer o no creer, se trata de que la deuda estaba. Los 2.000 millones de pesos de déficit operativo mensual que la obra social tenía, estaba. Lo puede creer o no, pero están los papeles, sí, están los registros. Un presidente que cobraba 16 millones de pesos por mes de sueldo, porque se había autoasignado código para llegar a esa cifra, no es algo de creer o de no creer, lo dijo él mismo, y dijo inclusive que no lo avergonzaba. Y aceptó que había contratado una sobrina que vivía viajando por el mundo entero y cobraba un sueldo del IOSPER, y lo aceptó. Y hubo 80 personas que tenían un contrato en el IOSPER que jamás pudieron dar fe de los servicios que prestaban. Sí. Y teníamos un directorio de 7 directores con asesores, empleadas, computadoras, oficinas, para dejar la obra social como estaba. Por eso yo a los dirigentes políticos, a los referentes políticos, gremiales y sindicales, los invito, y con el interventor, el doctor Mariano Gallego, abrimos las puertas de la obra social, los registros, los sistemas, las planillas, para el que quiera creer que crea, y el que no, ya no es una cosa nuestra, ¿no? Bien, se puede ver. Pero Ricardo, pero no es necesario únicamente sanearla, ordenarla y volverla a entregar, y bueno, con algunos controles del Estado. ¿Por qué la solución es, de alguna manera, hacer otra obra social nueva, tener otra obra social nueva? ¿A usted le parece que nosotros vamos a sanearla, ponerla en orden, reorganizar y reprogramar
la deuda monstruosa que dejaron, acomodar los sistemas operativos para volverla a llevar al sistema que la dejó como la dejó, la verdad me parece un sinsentido, porque acá hay dos cuestiones muy importantes. Cuando usted se pregunta si es necesario cambiar la ley del IOPER, Sí. yo le digo que hay dos vertientes que han llevado a la situación caótica con que nos encontramos con la obra social. Una es una vertiente ética y moral. Cuando usted tiene al frente de la obra social personas que como mínimo se manejan con un grado de irresponsabilidad inentendible, no importa cuál sea la estructura orgánica que tenga la obra social, la van a fundir como la fundieron. Bueno, para eso está la justicia, ¿no, Ricardo? Para eso está la justicia. Bueno, sí, cuando los hechos ya están consumados, ¿no? Sí, bueno. Cuando los hechos ya están consumados. Sí. De las mil personas que estaban esperando su cirugía, cuando nosotros hacemos una auditoría posterior y empezamos a llamar a uno por uno de ellos, al final quedaron 700 personas para reprogramar cirugía, que en menos de 30 días ya se reprogramaron 700 cirugías de acá hasta el 30 de junio y están todas las prótesis autorizadas y asignadas a las ortopedias porque se hizo una compulsa de precio, una cotización al precio más barato. Sí. Entonces, si la justicia va a actuar, bueno, por supuesto que tiene que actuar sobre los responsables, pero cuando los hechos ya están consumados. Y la otra vertiente que genera a las luces vistas y claras lo que sucedió con el IOPER, es que hoy no se puede administrar una obra social sin tener los conocimientos necesarios. No se puede tener un directorio macrocefálico de 7 cabezas sentadas en un sillón tratando de ponerse de acuerdo sobre una cosa o la otra, cuando la mayoría de ellos no tiene ni la más mínima idea de cómo se gestiona un sistema sanitario, un sistema de salud que involucra a 300.000 personas. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con los proveedores, con las entidades, con los asesores, le decimos, el IOPER tienen 300.000 personas, se asombran del volumen de personas que nosotros tenemos que cuidarle la salud con sus recursos. Eso ya no se hace artesanalmente, no se hace con cintura política o representando a un gremio, un sindicato. Bueno, hoy la administración de sistemas de salud es una carrera profesional universitaria, hoy se estudia para eso. Seguro. Pero usted sabe también que los costos o lo que se gana como empleado público para mantener una obra social de alguna manera del Estado, no todos tienen los niveles de ingreso como para aportar y que la atención sea solidaria, podemos decir que es otra de las cosas que reclama ACMER, decir que se va a terminar con el principio de solidaridad que tenía la obra social, donde todos podíamos tener los mismos servicios, sino que va a depender del sueldo de cada uno. ¿Entiende usted también como que la parte... Eso discúlpeme que lo interrumpa. No, por favor. Eso es una barbaridad. Yo no sé de dónde toman esa idea de que la obra social va a perder el principio de solidaridad. Del proyecto de ley. En ningún artículo del proyecto de ley habla de eso. El sistema prestacional, usted puede tener una provincia con más altos sueldos o con más bajos sueldos y eso va a impactar en los ingresos de la obra social. Sí. Pero una conducción responsable lo que tiene que hacer es hacer un presupuesto anual sustentable, financieramente responsable y decir, con estos ingresos voy a poder prestar este tipo de servicios. Si yo tuviera más ingresos, prestaría más y si tengo menos, presto menos. Pero ¿no faltó también la parte del Estado con el control, Ricardo, en algún momento? El control de parte del Estado para decir, che, están haciendo mal las cosas, no podemos estar así porque esta deuda viene de años, no es una cuestión de ahora, el déficit. Sí, por supuesto. Y acá hay una cosa que es clarísima, Javier, y es la siguiente. El IOPER tiene hoy dentro de su estructura orgánica, y eso se va a mantener reducido en número, pero se va a mantener, lo que se denomina la Comisión Fiscalizadora Permanente. Sí. Está integrada por un médico, un abogado y un contador, designados por el Poder Ejecutivo justamente para fiscalizar permanentemente las actividades de la obra social y cómo se la administra. Para poder llevar adelante un ejercicio de fiscalización
permanente, usted tiene que tener acceso a los registros, a los balances, a los números, a los convenios. Bueno, obviamente esta comisión se pasó un año pidiendo informes al anterior directorio sin recibir ni una sola respuesta, o respuestas parciales, respuestas dibujadas. No nos olvidemos que en el último tiempo el presidente se hacía desdoblar el pago del salario, del sueldo, para que no apareciera en un solo recibo las cifras de 16 millones. Imagínese todas las maniobras de ocultamiento que había hacia la comisión fiscalizadora, que veía prácticamente impedida su función. Y eso explica cómo se tardó un año para llegar a la intervención, 1 año y 2 días precisamente, porque fue imposible para la comisión fiscalizadora poder hacerse de las pruebas, de los registros y de los movimientos financieros para poder llamar la atención, prender las alertas y hacer las denuncias. Cuando la intervención se hace cargo el 12 de diciembre, en menos de 60 días usted ya tenía un documento denunciando en el Tribunal de Cuentas, y hoy le puedo decir que el 15 de abril el Tribunal de Cuentas ya depositó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal a raíz de las cosas que nosotros... O sea, cuando la obra social es transparente, los mecanismos de contralor actúan. Bien. Y son eficientes. Bien. Ricardo, yo vuelvo a hacer la pregunta que va a terminar de cerrar todo esto que se viene investigando. ¿La justicia va a actuar? O sea, ¿se va a presentar toda esta prueba a la justicia? ¿No es una cuestión mediática tampoco? No. Ya está, por eso le digo. Bien. Y lo puede anotar y lo puede repetir, porque es un dato que no se había hecho público hasta ahora. Bien, le agradezco. El 15 de abril, el Tribunal de Cuentas realizó la primer denuncia en sede judicial respecto de las maniobras que ocurrían dentro de la obra social, en el Ministerio Público Fiscal. Muy bien. Y como usted sabe, el Ministerio Público Fiscal es el órgano independiente del Poder Judicial que impulsa la investigación de la comisión de posibles delitos. Así que para todos aquellos que dicen que estas son declaraciones mediáticas, que acá nunca va a pasar nada, que todo se arma para no sé qué, para privatizar, para desmembrar, todas falacias de personas que lamentablemente juegan con la salud y con la angustia de 300.000 entrerrianos para sacar un miserable rédito político de toda esta situación. Decirles que el 15 de abril el Tribunal de Cuentas ya radicó la primera denuncia final en el Ministerio Público Fiscal. Ricardo, la otra que también se comenta, que hoy lo decía Agmer, Esteban Gamarra con nosotros charlando, el tema de la privatización. Ellos hablan que de alguna manera se esconde una privatización atrás de todo esto y se esconde servicios que van a prestar terceros y van a ser controlados directamente por el gobierno, o sea, por el ejecutivo del momento. Sí, pero Javier, es lo que pasa ahora. Sería una locura pensar que el IOPER va a tener clínicas y sanatorios propias en todo Entre Ríos, médicos propios en todo Entre Ríos. Por supuesto que se tercerizan los servicios, pero cuando uno terceriza un servicio, porque el IOPER lo que hace es administrar. El IOPER no tiene clínicas, sanatorios, médicos, resonadores. Uno administra los fondos y por supuesto que terceriza. Es lo que se vino haciendo hasta ahora. Pero cuando usted va a tercerizar, tiene que tercerizar de forma transparente y eficaz. Cuando nosotros vayamos a contratar con la Asociación de Clínicas y Sanatorio, con el nuevo proyecto de ley, y este es un enorme cambio que produce en la obra social de Entre Ríos, que es la obra social que van a hacer si la legislatura aprueba este proyecto, es el artículo 26 que habla de la transparencia activa. Transparencia activa quiere decir que por ley el directorio va a tener la obligación de publicar en tiempo real la nómina de directores, gerentes, empleados jerárquicos, su sueldo, su cargo y su función. Los convenios firmados van a estar publicados por ley. Vamos a tener la obligación de publicarlo en un sitio web de acceso público gratuito, donde se pueda saber qué cotejo de precios se hizo, cómo fueron licitadas las prestaciones, a qué proveedor y a qué prestador se le adjudicó por cumplir con los requisitos y ser la oferta de menor valor. Por ley, antes de que nadie tenga que venir a pedir ningún tipo de informe. Va a estar la información directamente. Cosa que en la estructura actual legal del IOPER no existe. Y de hecho no existía, y por eso usted me dice cómo puede ser que los organismos del Estado
Sí. los organismos de Contralor y los organismos judiciales no hayan podido alertar, no hayan podido llevar adelante alguna maniobra de investigación, y bueno, por supuesto, porque se ocultaba la información. ¿Participó Ricardo en la llamada de la ley? ¿Tuvo que ver o no? No. Bien. Personalmente no. Esto es un trabajo que llevó adelante, por supuesto, el Poder Ejecutivo en la Bien. cabeza del gobernador y del equipo que él había designado. Ricardo, como siempre, muy agradecido. Gracias por atendernos cada vez que hemos intentado hablar con usted, lo hemos logrado, así que muy contento con eso. Nosotros de acá lo vamos a volver a saludar y en cualquier momento seguimos charlando, ¿eh? Javier, le agradezco muchísimo. Por ahí le pido disculpas si pongo un tono medio vehemente en las afirmaciones, pero es por el convencimiento y el grado de convicción que uno tiene para transmitir esto, y yo le agradezco muchísimo que ustedes nos permitan llevar esta información. Le agradezco mucho, le mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Otro abrazo para ustedes también. Muchas gracias. Por favor.